El restaurante se quedó en silencio en el instante en que dejé la carpeta junto a la copa de vino de mi madre. 22 años de silencio, y ahora un comedor privado lleno de familiares, todos conteniendo la respiración. Mi madre acababa de decirle a la mesa que yo había abandonado a la familia, que estaba acaparando el dinero de mi abuela. Mi hermana gemela estaba sentada al otro extremo, demasiado delgada, sin mirar a nadie. La mandíbula de mi padre se movía como si masticara algo que no podía tragar. Apoyé los dedos en la carpeta, en I library. Lo que saqué de esa carpeta es la razón por la que mis padres no me han vuelto a hablar desde entonces, pero para entender cómo terminé de pie en esa sala, hay que retroceder a la noche en que decidieron que una sola hija era suficiente. Bienvenidos de nuevo a Historias Dramáticas. Con calma, donde contamos ese tipo de historias familiares que se te quedan grabadas mucho después de que la mesa haya sido recogida. Soy Charlotte. Si alguna historia te hizo sentir menos solo, deja un comentario y no olvides suscribirte. Déjenme contarles quién soy antes de que ellos intenten contarlo por mí. Soy veterinaria de animales, Grandison Meadow Creek, Wisconsin, población de menos de 4.0 habitantes, la mayoría dedicados a las vacas lecheras. He sacado terneros a las 3 de la mañana. He metido el brazo hasta el hombro dentro de una vaca, mientras ella salía de lado por la puerta del establo. Así que cuando la gente me pregunta si el enfrentamiento me asusta, solo puedo reírme. La sangre no me da miedo. Las personas que sonríen mientras te mienten, eso es otra cosa. A mi marido Sam es soldador, y manejamos 40 acres que alquilamos a la cooperativa. Tenemos 2 hijos. Mia tiene 7 años, y pregunta por qué constantemente. Eli tiene 4, y cree que todos los perros del condado son suyos. No somos ricos, estamos arraigados. Esa palabra importa, porque durante mucho tiempo, yo no estuve arraigada en ningún lugar. Construí esta vida con mis propias manos y una camioneta prestada. Y nunca, ni una sola vez, les pedí ayuda a las personas que me criaron los primeros 12 años. Titudes modos. Ellos no me la habrían dado. Había hecho las paces con eso. Creían entonces, un martes de febrero, estaba lavándome el yodo de las manos en el fregadero de la clínica, cuando mi teléfono se iluminó con un número de Iowa. Casi no contesté. A los telemarketers les encanta ese código de área, pero algo me hizo secarme las manos y contestar. Hubo una pausa en la línea, un respiro que no había escuchado en 2 décadas. Luego, una voz, cuidadosa y dulce, como se le habla a un caballo que no sabe si va a salir corriendo. Charlotte. Cariño, soy tu madre. Dejé la toalla muy despacio. Mi madre no me llama cariño. Mi madre se aclara la garganta. No me llama en absoluto. Me quedé parada en esa habitación, luminosa que olía a antiséptico, y sentí que el suelo de toda mi vida estable se inclinaba a unos 3 grados. Fuera lo que quería. No era a Mia. No se olvida la noche en que tus padres te regalan. Tenía 12 años. Era primavera, y había una maleta junto a la puerta principal que no era mía, excepto que sí lo era, porque dentro estaban dobladas mis ropas. Recuerdo el olor a carne asada que nadie estaba comiendo. Mi madre me sentó a la mesa de la cocina con esa misma voz cuidadosa. Charlotte, ¿vas a quedarte una temporada con el tío Raymond? ¿Una temporada? Me aferré a esa palabra como a un pasamanos. Pregunté cuánto tiempo. Mi padre, leyendo el periódico, ni levantó la vista. Ya veremos cómo van. Mi hermana gemela, Whitney, estaba arriba con su tutor. Ese mes había habido una feria de ciencias. Ella había ganado a nivel estatal. Había lazos en la nevera, una nueva lámpara de escritorio para su habitación, y una sensación en esa casa de que el futuro, por fin había llegado. Y solo había espacio en el auto para una de nosotras. Yo no causaba problema. Quiero que sepan eso. Anne criaba abejas. Anne dibujaba caballos en los márgenes de mis tareas. No era una niña problema. Simplemente, no era una prodigio. Esa casa. Las 2 cosas se habían vuelto lo mismo. La camioneta de Raymond entró al camino alrededor de las 7 a. Mi madre me acompañó afuera con la mano ligera sobre mi hombro, como si temiera que presionando más fuerte se volviera real. Me besó la coronilla y dijo, «Pórtate bien con tu tío». Luego volvió adentro antes de que la camioneta siquiera retrocediera. Miré la ventana de la cocina. La luz era cálida y amarilla. A través de ella, vi a mi madre levantar la carne asada de la mesa y llevarla al bote de basura. Raspando los platos, siguiendo con la velada. En una temporada se convirtió en el resto de mi infancia. Pero a los 12 años, sentada en la camioneta de Raymond con la calefacción traqueteando, todavía creía que vendrían a buscarme. No lo hicieron. Necesito que entiendan las matemáticas de esa casa, porque todo lo que pasó después
Funciona con esa lógica. Mis padres tuvieron gemelas y decidieron temprano que las gemelas eran una cartera de inversiones. Whitney entró al programa de niños superdotados en segundo grado. Desde ese día, los recursos fluyeron en una sola dirección. Whitney tuvo tutores, campamentos de matemáticas, violín. Eventualmente lo dejó. Yo tuve ropa de segunda mano y una tarjeta de la Biblia. Nadie fue cruel al respecto exactamente. Eso fue lo que lo hizo tan difícil de nombrar a mi madre. Tenía su propia historia enterrada debajo de todo eso. La habían aceptado en un programa doctoral de química el año en que se embarazó de nosotras, y nunca fue. Hablaba de ello como algunas personas hablan de una guerra que sobrevivieron. Whitney iba ser la versión de mi madre que el mundo le había robado a Ann y yo. Yo era gasto general. Era la parte del presupuesto que se recorta mi padre. Dirigía un pequeño negocio de piezas de maquinaria y pensaba en términos de retorno de inversión. Una vez lo escuché decirlo a través de la rejilla de calefacción, el año antes de que me enviaran. Mi madre había preguntado en voz baja si estaban siendo justos conmigo. La respuesta de mi padre subió por el conducto metálico, clara como si estuviera parado en mi habitación. Solo podemos invertir en un futuro. Lindan si lo repartes. Los pierdes a los dos. Tenía 11 años. Me acosté en el suelo con la oreja pegada a la rejilla y aprendí exactamente cuánto valía en una hoja de cálculo. No se lo conté a nadie, solo. Me volví muy callada y muy buena para no necesitar nada durante años. Pensé que esa rejilla me había contado un secreto. No fue así. Me había contado una decisión, ya la habían tomado. La maleta junto a la puerta solo era el papeleo poniéndose al día con las matemáticas. El tío Raymond era el hermano mayor de mi padre, y los dos no se hablaban mucho desde hacía años. Raymond había dejado la ciudad por Derry, y mi padre lo consideraba un fracaso de ambición. Así que cuando Raymond me acogió, mis padres pudieron decirse a sí mismos que yo había terminado en un lugar inferior, lo que les facilitó dejar de pensar en mí por completo. La granja estaba a 40 minutos de Marrow Creek. La primera semana lloré contra una almohada que olía a extraño. Raymond y su esposa Diane no me presionaron. Diane solo seguía poniendo un tercer plato en la cena, como si siempre hubiera estado allí. La segunda semana, Raymond tocó mi puerta antes del amanecer y dijo: «Las vacas están pariendo. Puedes mirar o puedes dormir». Miré, sostuve una linterna mientras una vaca pujaba, y Raymond le hablaba en voz baja. Y cuando ese ternero mojado e imposible finalmente se deslizó sobre la paja y sacudió la cabeza, algo en mi pecho se soltó, que todavía no tenía nombre. Diane me enseñó que alimentas a las personas, aunque no se lo hayan ganado. Raymond me enseñó que te levantas a las 3 de la mañana por seres que no pueden hablar por sí mismos. Ninguno de los dos me hizo sentir nunca como un gasto general. Al final de ese primer año, había dejado de encogerme cuando alguien extendía la mano hacia mí. Me hice una promesa detrás de la sala de ordeño, el tipo de promesa feroz y tonta que hace una niña de 12 años. Juré que nunca volvería a necesitar a mis padres para nada. Construiría una vida tan sólida que no pudieran quitarme ni un solo ladrillo. Mantuve esa promesa. Durante 22 años, lo que no planeé fue el día en que vendrían a buscar, no a quitar un ladrillo, sino toda la casa. Y la única persona que lo vio venir fue el único familiar que pensé que había olvidado que existía en el trabajo. Me salvó. A los 14 podía ponerle una inyección a un ternero sin que me temblaran las manos. A los 16 era a quien Raymond enviaba sola al establo. Los animales no te califican. No les importa si tu hermana ganó el estatal. Solo necesitan que seas firme y puntual. Y yo podía hacer ambas cosas. En algún momento decidí que quería ser veterinaria. Y una vez que lo supe, apunté hacia eso, como un perro a una pelota lanzada. Pero lo que todavía me parte el corazón son las tarjetas. 3 o 4 veces al año, llegaba un sobre a la granja con una letra antigua y elegante. Dentro, una tarjeta, a veces un billete de $10 doblado, y unas líneas que siempre terminaban igual. Pensando en ti. Con cariño, abuela A. Mi abuela Eleanor era la madre de mi padre, y de alguna manera, contra toda la corriente de esa familia, ella había decidido no olvidarme. Nunca dijo una mala palabra sobre mis padres en esas tarjetas. No hacía falta. El simple hecho de las tarjetas lo decía todo. Mientras mi madre y mi padre fingían que yo me había evaporado, Eleanor mantuvo un hilo atado entre nosotras, una tarjeta a la vez. Yo le escribía sobre los animales. Él a mí preguntaba sus nombres. Cuando entré a la escuela de veterinaria, me envió una tarjeta que solo decía Ann. Por supuesto que lo lograste. Ann.
Todavía la tengo, durante mucho tiempo. Esas tarjetas fueron el único hilo que me conectaba con la familia de la que venía. Y asumí que eso era todo lo que serían la bondad de una anciana en una residencia a 2 pueblos de distancia. No tenía idea de que ella estaba haciendo algo más que quererme desde lejos. No tenía idea de que estaba observando, contando, guardando cosas en una caja de madera. Y no tenía idea de cuánto poco tiempo me quedaba para agradecerle. Hasta la mañana en que el número de Diane iluminó mi teléfono con noticias sobre el corazón de Eleanor. El restaurante se quedó en silencio absoluto en el momento en que posé la carpeta junto a la copa de vino de mi madre. 22 años de silencio, y de repente, un comedor privado lleno de familiares, conteniendo la respiración. Mi madre acababa de terminar de contar a toda la mesa que yo había abandonado a la familia, que estaba acaparando el dinero de mi abuela a mí. Hermana Jamila, Whitney, estaba sentada en el extremo opuesto, demasiado delgada, sin mirar a nadie. La mandíbula de mi padre se movía como si masticara algo imposible de tragar. Yo apoyé 2 dedos sobre la carpeta. Todavía no la abrí. Lo que saqué de esa carpeta es la razón por la que mis padres no me han vuelto a dirigir la palabra desde entonces. Pero, para entender cómo terminé de pie en esa habitación, hay que retroceder a la noche en que decidieron que una sola hija era suficiente. Bienvenidos de nuevo a Historias Dramáticas con Calma, donde contamos ese tipo de relatos familiares que se te quedan clavados mucho después de que la mesa haya sido recogida. Soy Charlotte. Si alguna historia te hizo sentir menos solo, deja un comentario y suscríbete a Andesh. Déjenme contarles quién soy yo, antes de que ellos intenten definir mi historia. Soy veterinaria de animales grandes en Meadow Creek, Wisconsin, un pueblo de menos de 4.0 habitantes, casi todos dedicados a las granjas lecheras. He sacado terneros a las 3 de la mañana. He metido el brazo hasta el hombro, dentro de una vaca, mientras ella salía de lado por la puerta del establo. Por eso, cuando la gente me pregunta si el enfrentamiento me asusta, solo puedo reírme. La sangre no me da miedo. Lo que sí me aterra son las personas que sonríen mientras te mienten. A mi marido, Sam, es soldador, y juntos manejamos 40 acres que alquilamos a la cooperativa. Tenemos 2 hijos, Mia, de 7 años, que pregunta, ¿por qué? A todo, y Eli, de 4, que cree que cada perro del condado le pertenece. No somos ricos. Estamos arraigados. Esa palabra importa porque durante mucho tiempo, yo no tuve raíces en ningún sitio. Construí esta vida con mis propias manos y una camioneta prestada. Nunca les pedí ni un centavo a las personas que me criaron los primeros 12 años. De todos modos, ellos no me habrían ayudado. Pensé que había hecho las paces con eso. Hasta que un martes de febrero, mientras me lavaba el yodo de las manos en el fregadero de la clínica, mi teléfono se iluminó con un número de Iowa. Casi no contesté, pero algo me hizo secarme las manos y responder. Hubo una pausa, un respiro que no escuchaba desde hacía 2 décadas. Luego, y voz cuidadosa y dulce, como quien se acerca a un caballo nervioso. Charlotte. Cariño, soy tu madre. Dejé la toalla con lentitud. Mi madre no me llama cariño. A mi madre no me llama Mickey Daly. En esa habitación que olía a antiséptico, y sentí que el suelo de mi vida estable se inclinaba 3 grados, lo que ella quisiera. No era a mí. No se olvida la noche en que tus padres te entregan. Tenía 12 años, era primavera. Había una maleta junto a la puerta que no era mía. Hasta que vi mi ropa doblada dentro. Olía a carne asada que nadie comería. Mi madre me sentó en la cocina con esa misma voz suave. Charlotte, ¿vas a quedarte una temporada con el tío Raymond? ¿Una temporada? Me aferré a esa palabra. Pregunté cuánto tiempo. Mi padre, sin levantar la vista del periódico, respondió, ya veremos cómo va. Mi hermana gemela Whitney estaba arriba con su tutor. Ese mes había ganado la Feria Estatal de Ciencias. Había lazos en la nevera, una lámpara nueva en su cuarto, y la sensación de que el futuro había llegado. Pero solo había espacio en el auto para una de nosotras. Yo no era problemática. Criaba abejas, dibujaba caballos en los márgenes de los cuadernos. No era una prodigio, y en esa casa eso significaba lo mismo. La camioneta de Raymond llegó a las 7. Mi madre me acompañó hasta la puerta con la mano apenas apoyada en mi hombro, como si temiera que tocarme más fuerte lo volviera real. Me besó la cabeza y dijo, pórtate bien. Luego regresó adentro antes de que la camioneta se alejara. Desde la ventana vi cómo tiraba la carne asada a la basura, y seguía con su noche en una temporada. Se convirtió en toda mi infancia. Pero a mis 12 años, aún creía que volverían por mí. Nunca lo hicieron a la matemática de esa casa. Lo explica, mis padres tuvieron gemelas, y decidieron que éramos una inversión. Whitney entró al programa de superdotados en 2º grado. Yo no. Desde entonces, todo fluyó hacia ella. Tutores,
campamentos, violín, yo recibía ropa usada, y una tarjeta de biblioteca. Nadie era cruel. Precisamente eso lo hacía más doloroso. A mi madre había renunciado a un doctorado en química cuando nos tuvo. Whitney iba a ser la versión de ella que el mundo le robó. Yo era gasto innecesario. Mi padre lo dijo una vez, a través de la rejilla de calefacción, en solo podemos invertir en un futuro. Linda, si lo repartes, los pierdes a ambos. Tenía 11 años cuando escuché eso. Aprendí mi valor en una hoja de cálculo, en tío Raymond y su esposa Diane me recibieron sin preguntas. Diane ponía un plato más en la mesa. Raymond me despertaba antes del amanecer, las vacas están pariendo. Puedes mirar o dormir a Miren, y cuando vi nacer a ese primer ternero, algo dentro de mí se liberó. A los 14, ya inyectaba sin temblar. A los 16 Raymond me enviaba sola al establo. Los animales no te juzgan, solo necesitan que seas firme. Y, Pancho, descubrí que quería ser veterinaria, y apunté hacia eso con todo. Y luego estaban las tarjetas de la abuela Eleanor. 3 o 4 veces al año llegaba un sobre con su letra elegante. Dentro, una tarjeta, a veces $10, y siempre terminaban pensando en ti. Con cariño, abuela. Ella nunca criticó a mis padres. No hacía falta. Esas tarjetas eran su forma de decir que yo no había desaparecido. Terminé la escuela de veterinaria, con más deudas que sentido común. Y regresé a Morrow Creek. Compré parte de la práctica del viejo Doc Pruitt, y con el tiempo, me quedé con todo. Construí una vida sólida. Tal como prometí detrás del establo a los 12 años. Entonces, llegó la llamada de Diane. El corazón de Eleanor había fallado. Fui a verla. En su habitación de la residencia encontré una caja de madera llena de mis cartas, fotos mías con los animales, recortes de cuando me gradué, y un testamento. Mi abuela me había dejado todo en ahorros, tierras, una suma que nunca imaginé. No era solo dinero, era reconocimiento. 22 años de amor silencioso convertidos en herencia. Mis padres se enteraron. De repente querían hablar. Organizamos la cena familiar. Mi madre habló primero. Yo era la ingrata, la que había abandonado a todos, la que se quedaba con lo que no le correspondía. La mesa entera me miraba acusadora. Entonces abrí la carpeta. Dentro estaban las cartas de la abuela, copias del testamento, notas donde ella explicaba por qué yo era la única que merecía su legado. Charlotte nunca pidió nada. Solo Dion Whitney tuvo todo, y nunca miró atrás. También había una carta dirigida a mis padres, escrita años atrás, donde Eleanor les recordaba lo que hicieron la noche de la maleta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre palideció. Mi padre no pudo sostener mi mirada. Whitney bajó la cabeza. Yo, no great, solo dije con voz calmada. Ustedes decidieron que una hija era suficiente. La abuela decidió que yo era suficiente también. Salí de ese restaurante sin levantar la voz. No he vuelto a hablar con ellos. No hace falta. Tengo mi granja, mi familia, mis animales, y la certeza de que las raíces verdaderas no se heredan con sangre, sino con amor constante. A veces, cuando estoy en el establo a las 3 de la mañana ayudando a nacer un ternero, pienso en esa niña de 12 años que lloraba en una almohada extraña, y le digo en silencio, lo logramos, pequeña. Estamos en casa. El restaurante se quedó en silencio. En el instante exacto en que posé la carpeta junto a la copa de vino de mi madre. 22 años de silencio, y ahora un comedor privado, lleno de familiares conteniendo la respiración. Mi madre acababa de terminar de contar a toda la mesa que yo había abandonado a la familia, que era una egoísta que estaba acaparando el dinero de mi abuela. Mi hermana gemela, Whitney, estaba sentada en el extremo opuesto de la mesa, demasiado delgada, con la mirada perdida en el plato vacío. La mandíbula de mi padre se movía, como si masticara algo amargo que no podía tragar. Yo apoyé 2 dedos sobre la carpeta con calma. Todavía no la abrí. Lo que saqué de esa carpeta es la razón por la que mis padres no me han vuelto a hablar desde esa noche, pero para entender cómo terminé de pie frente a ellos, hay que regresar a la noche en que decidieron que una sola hija era suficiente. Bienvenidos de nuevo a Historias Dramáticas con Calma, donde contamos esos relatos familiares que se quedan grabados en el alma mucho después de que los platos hayan sido retirados. Soy Charlotte. Si alguna historia te hizo sentir menos solo en tu propio dolor, deja un comentario y suscríbete para no perderte ninguna antes de que ellos intenten pintar mi versión. Déjenme contarles quién soy realmente. Soy veterinaria de animales grandes en Morrow Creek, Wisconsin, un pequeño pueblo de menos de 4.0 habitantes, rodeado de granjas lecheras. Terneros a las 3 de la mañana bajo la lluvia helada. He metido el brazo hasta el hombro dentro de una vaca,
mientras ella pujaba de lado contra la puerta del establo. Cuando la gente me pregunta si el confrontamiento me asusta, solo río. La sangre no me da miedo. Lo que sí me aterra son las personas que sonríen, mientras te mienten a la cara. A mi marido Sam es soldador, y, juntos administramos 40 acres que alquilamos a la cooperativa local. Tenemos 2 hijos hermosos, Mia, de 7 años, que pregunta, ¿por qué? A cada cosa que ve, y Eli, de 4, que está convencido de que todos los perros del condado son suyos. No somos ricos, pero estamos profundamente arraigados. Esa palabra es importante, porque durante mucho tiempo, yo no tuve raíces en ningún lugar. Construí esta vida con mis propias manos, una camioneta prestada y mucha determinación. Nunca les pedí ayuda a las personas que me criaron los primeros 12 años. De todos modos, ellos no me la habrían dado. Creí que había hecho las paces con eso, hasta que un martes de febrero, mientras lavaba yodo de mis manos en el fregadero de la clínica, mi teléfono vibró con un número de Iowa. Casi no contesté, pero algo me impulsó a hacerlo. Hubo una pausa larga, un respiro que reconocí, aunque habían pasado décadas. Luego esa voz, cuidadosa y dulcemente falsa, Charlotte, cariño, soy tu madre. Dejé la toalla lentamente. Mi madre no me llama cariño, mi madre no me llama nunca. Sentí que el suelo de mi vida estable se inclinaba 3 grados. Lo que ella quería, estaba segura, no era reencontrarse conmigo. No se olvida, la noche en que tus padres te entregan como si fueras un paquete. Tenía 12 años. Era primavera. Había una maleta junto a la puerta que no era mía. Hasta que vi mi ropa, cuidadosamente doblada dentro. Olía a carne asada que nadie comería esa noche. Mi madre me sentó en la mesa de la cocina con esa voz tan estudiada. Charlotte, ¿vas a quedarte una temporada con el tío Raymond? ¿Una temporada? Me aferré a esa palabra como a un salvavidas y pregunté, ¿cuánto tiempo? Mi padre, sin levantar los ojos del periódico, respondió, ya veremos cómo va mi hermana. Gemela Whitney. Estaba arriba con su tutor. Ese mes había ganado la Feria Estatal de Ciencias. Había lazos en la nevera, una lámpara nueva en su habitación, y la clara sensación de que el futuro había llegado a esa casa. Pero solo había espacio para una de nosotras en Ellen. Yo no causaba problemas. Criaba abejas. Dibujaba caballos en los márgenes de mis cuadernos. No era una prodigio. Y en esa casa, eso equivalía a ser invisible. La camioneta de Raymond llegó a las 7. Mi madre me acompañó hasta la puerta con la mano apenas rozando mi hombro. Me besó la coronilla y murmuró, pórtate bien. Luego volvió adentro antes de que la camioneta retrocediera. Desde la ventana, la vi tirar la carne asada a la basura y continuar con su velada como si nada hubiera pasado. Una temporada se convirtió en el resto de mi infancia. A los 12 años, todavía creía que vendrían a buscarme. Nunca lo hicieron. Que la matemática de esa casa explica todo lo que vino después. Mis padres tuvieron gemelas y decidieron tratarlas como una cartera de inversión. Whitney entró al programa de superdotados en 2º grado. Yo no desde entonces. Todos los recursos fluyeron hacia ella: tutores privados, campamentos de matemáticas, clases de violín. Yo recibía ropa usada y una tarjeta de la biblioteca. Nadie era abiertamente cruel. Esa sutileza fue lo que más dolió a mi madre. Había renunciado a un doctorado en química por nuestro nacimiento. Whitney sería su segunda oportunidad. Yo era el gasto que se podía recortar. Mi padre lo dijo claramente una noche. A través de la rejilla de calefacción solo podemos invertir en un futuro. Linda, si lo repartes, los pierdes a los 2. Tenía 11 años cuando escuché eso. Aprendí mi valor exacto en una hoja de cálculo y decidí volverme invisible en el tío Raymond y su esposa Diane. Me abrieron las puertas sin condiciones. Diane siempre ponía un plato más en la mesa. Raymond me despertaba antes del amanecer. Las vacas están pariendo. Puedes mirar o dormir. Elegí mirar. Cuando vi nacer a ese primer ternero mojado y tembloroso, algo se soltó dentro de mi pecho. A los 14 ya inyectaba sin que me temblaran las manos. A los 16 Raymond me enviaba sola al establo. Los animales no juzgan. Solo necesitan que seas firme y puntual. Descubrí mi vocación, ser veterinaria. Apunté hacia esa meta con toda mi fuerza, y entonces estaban las tarjetas de la abuela Eleanor, madre de mi padre. 3 o 4 veces al año, llegaba un sobre con su letra antigua y elegante. Dentro, una tarjeta. A veces un billete de $10, y siempre las mismas palabras finales: pensando en ti, con cariño, abuela. Ella nunca criticó a mis padres. No hacía falta. Cada tarjeta era una prueba silenciosa de que yo no había sido borrada. Terminé la escuela de veterinaria con más deudas que sentido común, y regresé a Morrow Creek, el único lugar que sentía como mío. Compré parte de la práctica del viejo Doc Pruitt cuando se jubiló,
y con los años terminé comprándola completa. Construí una vida sólida, tal como le prometí a esa niña de 12 años que lloraba detrás del establo. Entonces llegó la llamada de Diane. El corazón de Eleanor había fallado. Corrí a su lado. En su habitación de la residencia encontré una caja de madera llena de todas mis cartas, fotos mías con los animales, recortes de periódicos de mi graduación, y un testamento claro. Mi abuela me había dejado todo en sus ahorros, unas tierras y una suma importante. No era solo dinero, era justicia. 22 años de amor callado, convertidos en herencia. Mis padres se enteraron rápido. De pronto querían hablar como familia. Organizamos la cena. Mi madre habló primero. Con voz de víctima. Yo era la ingrata, la que había abandonado a todos, la que se robaba lo que no le pertenecía. La mesa entera me miraba con reproche. Entonces abrí la carpeta. Saqué las cartas originales de la abuela, copias certificadas del testamento, notas escritas de su puño y letra donde explicaba por qué yo era la única que merecía su legado. Anne Charlotte nunca pidió nada. Anne dio siempre. Whitney lo tuvo todo y nunca miró atrás. Había también una carta dirigida directamente a mis padres, escrita años antes, donde Eleanor les recordaba con dolor lo que hicieron la noche de la maleta. El silencio que cayó sobre el restaurante fue ensordecedor. A mí. Madre palideció. A mi padre no pudo sostener mi mirada. Whitney bajó la cabeza, avergonzada. Yo no grité. Solo dije con voz firme y tranquila: ustedes decidieron, hace 22 años, que una hija era suficiente. La abuela decidió que yo también era suficiente. Y esta vez, la decisión fue suya. Me levanté, cerré la carpeta y salí del restaurante sin mirar atrás. No he vuelto a hablar con ellos. No hace falta. Tengo mi granja, mi marido, mis hijos y mis animales. Tengo raíces verdaderas, construidas con esfuerzo y amor constante. A veces, cuando estoy en el establo a las 3 de la mañana ayudando a nacer un ternero bajo la luz tenue de una linterna, miro al cielo y le hablo en silencio a esa niña de 12 años que lloraba en una almohada extraña. Lo logramos. Pequeña, estamos en casa, y nadie nos volverá a mover de aquí. Sugerencias de comentarios para leer en voz alta al final del video. ¿Tú también sentiste que no era suficiente para tus padres? Cuéntame tu historia en comentarios. ¿Crees que Charlotte hizo bien en confrontarlos? ¿O debería haber perdonado? Escribe Fuerza Charlotte si esta historia te dio fuerza.